bienvenido, bienvenida a cada uno de los que están viendo este video, están conectándose, están eh, de una u otra forma en vivo o luego en el video que quedará grabado. Te doy la bienvenida a este domingo de palabra del Señor, de oración y doy las gracias al Señor por tu vida, que estás conectado, ¿verdad? En estos días tan ajetreados, tanto que hacer, tanto que ha sucedido en nuestro país, en nuestra ciudad, en Viña del Mar, Chile, en donde sucesos han ocurrido, vemos todo lo que sucedió con el incendio, con el expresidente y también en nuestro grupo de pastores, ¿verdad? De nuestras redes también hemos tenido peticiones de oración en el Congo, así que tenemos mucho por qué orar, mucho por qué interceder, mucho por el cual seguir la obra del Señor, seguirla comentando, compartiendo la palabra de Dios. Estaba hace unos días atrás una iglesia cercana a mi casa, estuvo compartiendo el mensaje, ellos pusieron su escenario, ¿verdad? Y todo. Y en Facebook se escuchaban, se leían todos los comentarios, en lo que mucha gente hablaba, gente que no es cristiana, hablaba como en estos tiempos difíciles vemos cómo las cosas que están sucediendo, si es necesario, decían muchos comentarios, es necesario escuchar la palabra de Dios. El día viernes también en la casa iglesia, nuestro pastor Giovanni nos compartía, hablábamos sobre, había allí un hermano que nos hablaba sobre la multiplicación de la maldad, que no hay que ser muy espiritual para poder darse cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en la actualidad en el mundo entero, porque esto no es de un país, de una región, de un gobierno, sino que en el mundo entero. Bueno, también pasa por las autoridades, pero no quiero meterme allí en esos temas, ¿verdad? Políticos. Así que vamos a lo importante, a lo que nos convoca, a lo que realmente necesitamos en este día. Amén. Vamos a comenzar a orar por nuestro país, Chile, por nuestros hermanos también en el Congo. Vamos a interceder también por los intercesores de las iglesias para que podamos también seguir siendo ese puente, esos intercesores que son tan importantes para estar allí en el trono del Señor. Amén. Así que estamos trabajando. Sé que hay momentos en el que no salen las transmisiones. Sé que no he estado transmitiendo muy conectada con las redes, pero estamos trabajando, estamos adaptando. El Señor ha estado abriéndonos caminos también para poder, como dije hace unos meses atrás, comenzar este año a transmitir, a comenzar a dar un mejor servicio, a poder crecer también en esto, lo que son las transmisiones. Mire, no es fácil, pareciera ser fácil, pero se requiere un equipo especial en el cual el Señor ya nos ha provisto, que es el computador con mayor capacidad, para que puedan soportar programas de gran peso. También aprendiendo, estudiando todo lo que es este tema de las comunicaciones, usar este programa en específico. Estamos en adaptación también, el lugar, el espacio, para que todo esto pueda seguir llevándose a cabo, pueda seguir haciendo la obra de mejor forma, de una mejor calidad del servicio para usted también, ¿verdad? Que pueda escuchar de una mejor forma. Así que estamos con lo que son los micrófonos, las adaptaciones, los cables, las conexiones, todo para una mejor calidad. Así que el Señor siga abriendo puertas de bendición
puertas y oportunidades para poder seguir haciendo este programa de una mejor forma. Amén. Así que vamos entonces a comenzar con la oración del día de hoy, la intercesión, para ya rápidamente pasar a lo que es la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, papito amado, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por poder salir al aire, Señor, por poder compartir tu mensaje, por compartir, Señor, esta palabra que el Espíritu Santo ha inquietado y estremecido grandemente mi espíritu. Papá, te pido que bendigas a todo aquel que esté oyendo, aquel que esté conectándose, que tu presencia, Señor, sea manifiesta hacia su vida. Que no sean palabras de un ser humano, Señor, de una persona, sino que sea la palabra del Espíritu Santo que pueda entrar, que es la única que penetra, que atraviesa como una espada tan filosa, que puede llegar hasta la profundidad del ser humano. Sol que ilumina nuestra mañana cada día, en esta hora te pedimos, te pido que puedas acercarte a poder traer tu luz a todo lo que esté en tiniebla y sea disipada y echada fuera. Pone el querer como el hacer en cada uno de los que están allí en esta transmisión. Te lo ruego, bendito Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, así también oramos e intercedemos en este día por nuestro país, por todas las dificultades que se están viviendo. Señor, por nuestros gobernantes, por aquellos que están militando, Señor, nuestras leyes, la economía, todo lo que está sucediendo en Chile. Yo te ruego que tu presencia, Señor mío, pueda traer claridad a sus mentes, pero por sobre todas las cosas, el temor, el respeto y la honra hacia ti. Señor, tú sabes cómo utilizar los medios, sabes cómo utilizar las personas, sabes cómo poder hablar, porque aún en la altivez de Nabucodonosor, él alzó sus ojos a los montes, al cielo, allí al Dios verdadero y al Dios vivo. Así te rogamos en este día por nuestras autoridades. Te ruego, Señor, por los ministros, por el presidente, por todos aquellos, por las alcaldesas, por los alcaldes, Señor, de cada una de las ciudades de nuestro país. Señor, te ruego también por nuestros hermanos en el Congo, Señor, por todo lo que están viviendo, por todo lo que están sucediendo, toda persecución, Señor, en la cual tu palabra está escrito. Pero te ruego por fortaleza hacia nuestros hermanos que allí están, aquellos que te han conocido, para que traigas esa firmeza y esa valentía que solo tu Espíritu Santo puede dar al ser humano para seguir predicando tu palabra, para poder seguir orando por otros, Señor mío. Te ruego para cada uno de los intercesores del mundo entero, Señor, para que sigas abriendo nuestros labios, Señor, para que puedas seguir poniendo fervientemente en nuestro corazón la importancia de la oración y de la intercesión, de las rogativas allí en los lugares celestiales, delante de tu trono, Señor, en los tribunales celestiales, Señor. Te ruego para que puedas seguir levantando cada ministerio de intercesión en las iglesias, en los ministerios, Señor mío. Te ruego también por las iglesias, Señor, por tus hijos, aquellos que han obedecido tu palabra, que están bajo la sombra del gran Altísimo, del gran Yo Soy que eres tú. Te ruego, Padre, para que seas tú ayudando, Señor, a aquellos también que están en rebeldía, Señor, aquellos que están en eminencia, Padre Celestial, aquellos que están presos, que están cautivos en sus mentes, en sus almas y aún también en su cuerpo, Señor mío. Te ruego por los enfermos, te ruego por los que están, Señor, desahuciados, Señor, en los que aquellos que los médicos, los diagnósticos, Señor, dan pruebas negativas, Señor, dan resultados negativos, pero creemos, Señor, que aún cuando tú viniste a esta tierra y sanaste, así, Señor, hoy a través también de tus ministros, de tus ministras, Señor, competentes del nuevo pacto, del pacto de la cruz,
Aún en nosotros, Señor, podremos poner manos sobre estos enfermos para que sean sanados, Señor, y todo diagnóstico sea revertido. Aún creo, Señor, que nuestras manos también puede salir el poder de lo alto, Señor, porque nos has ungido con el aceite santo. En el nombre de Jesús ruego por aquellos enfermos, Señor mío, no solo que están en los hospitales, sino en sus hogares, Señor, que tienen dolencias, molestias, infecciones, cánceres, tumores, Señor, cegueras, dolores intensos de cabeza, dolores intensos en sus columnas, Señor, dolores intensos en sus huesos, en sus articulaciones, Señor, esos problemas, Señor, de sus manos, dolencias, Señor. Te ruego que en esta hora, en el nombre de Jesús, aún no físicamente, pero en el Espíritu, Señor, que traigas en el nombre de Jesús la sanidad. Todo dolor se ha echado fuera, todo dolor de muela, toda fiebre en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que aquel que cree podrá poner las manos sobre los enfermos. Tu palabra dice, Señor, que aquel que clama a ti puedes tú escucharle. Tu palabra dice que aquel que te busca humildemente, entonces tú le escuchas. Porque donde hay fe, Señor, tú puedes obrar y puedes trabajar. Te ruego, Señor amado, por los enfermos, no solo físicos, sino los enfermos del alma, Señor. Aquellos que tienen heridas, aquellos que tienen dolencia, aquellos que han sido traicionados, aquellos que han sido vituperados, Señor, menospreciados, aquellas que fueron violadas, Señor, o aquellos, Señor, que han sido violadores, Señor. Tu misericordia puede alcanzar a tantos. Señor mío, si solo vieses, si solo encuentras un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado delante de ti. Porque aún aquella dijo, aún de las migajas yo puedo comer, yo puedo recibir. Otra vino a ti, tocó el borde de tu manto y de ti salió poder, aunque otros se lo impedían. Te ruego por todos aquellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito eres, Señor, y bendita es tu presencia. En el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y doy las gracias al Señor por su presencia, porque su presencia es tan grande que no podemos limitarla a un lugar, a un espacio, sino que aún estos medios puede su presencia, su poder puede ser manifiesto, aún donde quiera que te encuentres. Diverso país, región, ciudad, no importa, porque para el Señor no hay limitación. Yo misma recibí al Señor en mi vida, le entregué mi vida aún a través de una oración que me hicieron por redes sociales. También he visto cómo han sido dolores, molestias, enfermedades han sido sanadas a través de estos medios. Así que bendigo al Señor por estas plataformas y que pueda seguir impulsándonos a compartir su palabra. Quiero entregar este mensaje que el Señor ya hace varias semanas, la verdad, me ha estado inquietando, y hoy no quise dejar pasar esta transmisión para poder compartir el mensaje. Muchas dificultades, tropiezos, pero como sea, no quise poner horario, no quise poner, teníamos preparado el lugar de transmisión, pero la verdad es que ya, dije, vamos a hacerlo de esta forma, porque vamos a hablar hoy día de uno de los más grandes hombres, varones, siervos del Señor del Nuevo Testamento. Además de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad? Hay un hombre en el Nuevo Testamento que nos dejó grandes enseñanzas. Pero antes, ¿quién era él? Estoy hablando de Saulo. Saulo
un hombre con mucha sabiduría, un hombre con mucho estudio, con mucha inteligencia, un hombre que se rodeaba de gente que podía, ¿verdad? Gente con poder, con autoridad. Este Saulo, este Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él era romano y él era un perseguidor de los cristianos. Él era el que se esforzó por ir a recoger cartas para que le dieran la autoridad, la autorización para ir a matar a los cristianos, a los que creían en Jesús, a los que se congregaban para poder adorar, alabar el nombre del Señor. Saulo de Tarso, desde allí era desde esa localidad de Tarso. Entonces este varón, Saulo, nos menciona la palabra. ¿Quién era él? Además de todo lo que ya acabo de decir. Pero hay un suceso específico que habla allí en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 habla allí, nos muestra a este varón, ¿verdad? Cómo él estaba estaba en una circunstancia importante, porque hubo un hombre del Señor que fue a predicar la palabra y dice allí en el capítulo 8, perdón, vamos a ver si lo podemos colocar en la pantalla para que usted pueda verlo. Como mencioné hace un momento, estamos trabajando para poder hacer una mejor transmisión. Y vamos a leer entonces Saúl, quién era el suceso importante que se encontraba Saulo. Hechos capítulo 8, versículo 1. Yo de todas formas estoy en mi Biblia, Reina Valera 1960, y en la transmisión está la Reina Valera antigua. Ya estamos trabajando para poder componer más versiones y unas versiones más modernas, con un lenguaje más moderno. Y dice así la palabra del Señor, dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, uno de los discípulos del Señor. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando, perdón, el versículo 3 dice: entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Miren qué tremendo este varón, que impetuoso, que odiaba tanto a los cristianos, que iba hasta sus propias casas, entraba al lugar donde estos cristianos habitaban, los sacaba y los llevaba a la cárcel por predicar el evangelio, por compartir el mensaje, por orar por otros, por imponer las manos. Bueno, en ese entonces ya había venido el Espíritu Santo. Recuerde que Hechos 2, el que habla, la venida que llenó a todos, ¿verdad? El momento de Pentecostés. Entonces, de allí, con solo estos versículos, podemos entender quién era Pablo, un perseguidor de los cristianos y de la iglesia. Fíjese que yo misma fui una completa Saulo, y sé que hay muchos hoy en día que también, como Saulo, se burlan de los cristianos, hablan mal de los pastores, no quieren entrar por nada del mundo a una iglesia, no quieren escuchar absolutamente nada de lo que es de Dios, aborrecen ver a los hermanos en las calles,
cuando hay una cruzada y están con los hermanos con los parlantes compartiendo el mensaje, decía que a una iglesia cerca sacó todo su escenario, micrófonos, parlantes, instrumentos y estuvieron allí adorando al Señor en la calle. Entonces sé que hay muchos hoy día también que quedan allí, que son unos verdaderos Saúl, que tienen tanto rencor, tanta rabia, les molesta tanto lo que hace la iglesia, lo que hacen los cristianos. Les molesta que prediquen en internet, que prediquen en la calle, que te saluden y te bendigan. Y muchos que se burlan. Yo misma fui una de ellas. Yo misma era que tomaba, me recuerdo cuando yo pequeña, una prima, había una casa al frente de la casa, había una iglesia al frente de la casa de mi tía y con mi prima me llevaba a reírnos. Entrábamos a la iglesia y nos reíamos de las hermanas, los ancianos que estaban allí orando y nos reíamos fuerte. Entonces, hay muchos así que son en la actualidad como Saulo. No solo el ataque cibernético, sino que a veces en la misma reunión están en contra del mensaje de la palabra. El mismo día viernes en nuestra casa iglesia de día viernes había allí un hombre, un varón que se sentó allí a escuchar el mensaje y todo iba bien porque estaba aprendiendo, pero luego el pastor comenzó a hablar acerca del pecado, cómo el Señor va mostrándonos cada vez más en lo que estamos mal, lo que estamos haciendo mal, lo que a Dios no le agrada. Y entonces él se paró y comenzó a hacer cosas y no, ya no me parece, a mí no me gusta la religión, yo creo en el Señor, pero no creo en la religión, en la iglesia. Entonces, a veces queremos escuchar el mensaje que nos conviene, el mensaje que no nos duele tanto, el mensaje que no nos incomoda tanto. Porque apenas nos vuelve a incomodar, entonces nos volvemos como Saulo. No es que los evangélicos son aquí, no es que son muy espirituales, ven todas las cosas demasiado espirituales, resulta que estamos en la tierra y muchas cosas. Pero fíjese que aún en nuestra bajeza, en lo que llegamos a hacer en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra de la palabra de Dios, en contra de que es Dios mismo, porque la palabra dice, no te rechazan a ti, le dice el Señor. No es que se burlen de nosotros, sino que lo hacen a Dios. No nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios. Por eso es que vemos tanta maldad también hoy en día, por la ausencia de Dios en el corazón de las personas, por la ausencia de temor a lo que se hace y que está enfrente del Señor. Por eso hoy la maldad se ha multiplicado. Pero sabe que así como Saulo, que fue un gran que estuvo allí, fíjese que a Esteban le tiraban piedrazo y Pablo estaba allí mirando cómo mataban a aquel varón y no hacía nada porque ese era el propósito, una de las cosas que él quería, además de ir a sus casas para entregarlo a la cárcel, para que los metieran preso. Aún así como a Pablo, la misericordia de Dios es tan grande, que fíjese que en el capítulo 9 del libro de Hechos nos menciona la conversión de Pablo, cómo el Señor llegó a la vida de Pablo, de este varón. Cómo aún la misericordia de Dios tan grande llegó a este hombre que hizo tanto mal. Por eso es que a veces usted dice, las iglesias evangélicas es típico de escuchar que yo estaba en la droga, yo estaba preso, yo estaba aquí, porque aún donde ha habido más maldad, la misericordia del Señor se multiplica. Aún
en la bajeza misma de aquella persona más baja, más vil, entonces Él tiene misericordia. Aún en la persona que más maldad pueda hacer, la presencia y el Dios vivo, Jesús, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él puede presentarse delante de aquella persona. Mire lo que dice en Hechos 9:1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, dice allí, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino o del camino del Señor, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, cuando Pablo iba en dirección a la maldad, cuando su camino direccionado a hacer el mal, estaba allí Pablo, iba en camino a buscar a esos cristianos, a burlarse, a matar, cuando él iba camino a dar muerte, cuando su dirección era la maldad, cuando su caminar, sus pasos eran de terror, de tiniebla, dice allí: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor del cielo. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Pablo iba camino a la maldad, entonces el Señor salió a su encuentro. Entonces Jesús vino y le habló, se presentó delante de él. Automáticamente Pablo le dice: Señor, mira qué tremendo, porque nunca la había escuchado. Él solo perseguía y hacía y ocurría maldad porque era lo que él hacía, porque es lo que era, lo que él veía. Pero verdaderamente nunca había escuchado la voz del Señor. Y automáticamente Jesús le habló y se presentó a su vida. Entonces Saulo le dice: Señor, ¿eres tú? ¿Por qué? Porque cuando Jesús se presenta a tu vida, automáticamente tú reconoces que Él es el Señor. Aquí a Saulo se le presentó directamente Jesús. Directamente allí enfrente de él, Jesús. Porque Jesús no está en una cruz allí muerto como lo tienen algunos en sus casas, en sus puertas, en sus celulares. Jesús no está allí. Él resucitó al tercer día y hoy vive. Y se les presenta, ¿sabe qué? A los que han cometido errores, a los que se han caído, a los que han pecado. Muchos dicen que no, es que yo soy muy pecador, y que a esos son los que busca el Señor. Con esos son los que tiene planes, con esos son los que sale al encuentro. Con aquellos imperfectos, con aquellos que el mundo desprecia, con aquellos que han cometido pecados. Una vez una madre que violaron a su hija me llamó para ir a orar por ella, para aconsejarla. Y me dice: Paula, porque el violador de esa pequeña era el padre. Y entonces me dice: Paula,
¿será que Dios lo va a perdonar? Porque yo no quiero que lo perdone. Y le dije que sí. Si ese hombre se arrepiente, Dios le perdona. Porque todo aquel que se arrepiente, que se aparta, cuando conoces en tu corazón que está mal lo que hiciste, vas delante del Señor y le pides perdón, entonces allí Él extiende su sacrificio para ti. Porque este sacrificio es para todo aquel que viene a Él, que le reconoce, que cree, que se arrepiente. Y así es. Si este varón o aquellos que han cometido pecados grandísimos, terribles, inimaginables, si se arrepienten, el Señor les perdona. No importa lo que haya hecho. Mira Saulo, presenció la muerte de otro, que lo estén apedreando. Aun cuando somos presentes y testigos de que le están haciendo bullying a otra persona, aún nosotros somos parte de eso. Pero la misericordia de Dios se extiende, se expande hacia nosotros. Entonces dice allí que reconoció a Jesús, reconoció al Señor. Cuando Jesús se presenta delante de ti, que puede hacerlo directamente Él, puede utilizar a un siervo, a una sierva, a un ministro, a una ministra del Señor para salir a tu encuentro, como lo hizo después a través de los apóstoles, de los ministros, ¿verdad? Puede salir a tu encuentro escuchando este mensaje. De repente vas caminando y te encuentras con alguien que ha sido, que es ministro del Señor. No son casualidades. Hace unas semanas atrás, unos domingos atrás, le decía a una muchacha, Jesús te está buscando. Porque Él sale al encuentro de ti. Él viene donde tú estás. Te vas a la China, allá Él va a salir a tu encuentro. Te vas a Estados Unidos, allá va a salir a Jesús a tu encuentro. Donde quiera que tú estés, no hay escapatoria, porque cuando tú has sido un escogido por el Señor, Él va a salir al encuentro donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Yo vivía en Chile y escuchaba a mi hermano predicarme, hablarme. Luego me fui a Estados Unidos, viviendo en Nueva York. Y allá salió el encuentro el Señor. Allá vino a mí, porque Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. No hay escapatoria. Esto no es porque no es que yo decido, hoy no. Va a llegar un momento en el que vas a tener que decidir, porque eso es para lo que el Señor te hizo, para que Él sea tu Dios. Él te ha escogido para ser tu Dios. Así como escogió al pueblo de Israel allí en el libro de Deuteronomio. Entonces mira, cuando sale al encuentro de ti Jesús y tú le reconoces como tu Señor, tu Salvador, como tu Rey, cuando tú le entregas tu vida a Él, entonces Él automáticamente te da instrucciones. Y allí es la gran decisión. ¿Sigue las instrucciones? ¿Las obedece? ¿O sigue siendo el perseguidor? ¿O sigue siendo ese Saulo? ¿O sigue siendo esa persona de maldad? ¿O sigue siendo esa persona que está y vive en las tinieblas? ¿O obedeces a lo que el Señor está diciendo? Mira, dice que Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad. Automáticamente le dio instrucciones. O sea, que siga, que entre en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. O sea, que vaya a ese mismo lugar que iba a hacer maldad, pero que ahora va con otro propósito, va con otras pensamientos, va siendo otra persona al mismo lugar. Sigamos leyendo. Entonces dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz.
más sin ver a nadie. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú tienes ese encuentro, esa experiencia, los que están a tu alrededor no van a sentir lo mismo que tú. No van a experimentar lo mismo, porque es a ti que te ha salido al encuentro el Señor, no a los de tu alrededor, porque esto es una cosa personal, en el que Dios viene a la persona. Él sale a tu encuentro. Él sale en tu camino, aunque estés rodeado, pero es algo personal con la persona. Jesús y yo, Jesús y tú. Entonces dice que los otros no podían escuchar la voz y no veían a nadie. Entonces, dice el versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Quedó ciego. Saulo no pudo ver luego de esta tremenda experiencia. Y mira lo que pasó. Saulo obedeció, fue a esa ciudad, fue a ese lugar, como le dijo Jesús, y allí se le iban a dar instrucciones. Mira, y dice el versículo 9. Estuvo Saulo, se levantó de tierra y abriendo los ojos, dice el 8, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice, había entonces en Damasco un discípulo del Señor que se llamaba Ananías, a quien el Señor dijo en visión. O sea, era un hombre, un varón del Señor, un discípulo del Señor, que es mucha la diferencia entre un discípulo, un seguidor. Mucha la diferencia. Un discípulo, ¿quién es? Una persona que aprende. Es un estudiante, eso es un discípulo, que aprende, que estudia, que se interioriza en algo y lo ejecuta. Eso es un discípulo. ¿Quién es un seguidor? Aquel que sigue solamente. Alguien que escucha, recibe, muy bien, cuestiona si quiere cuestionar, ¿verdad? Ese es un discípulo. Solo va, escucha, bien, me hace bien, me siento bien, me parece, no me parece, dijo esto y no me gustó esto. Ese es un seguidor. Es un seguidor de Jesús. Jesús tenía muchos seguidores. Dice la palabra que él enseñaba y predicaba y habían miles que le escuchaban, miles que le seguían. Entonces él se fue a tal lugar y le seguían. Muchos de seguidores, pero discípulos tuvo 12. Porque el mensaje llega a muchos, pero a los discípulos, los que deciden oír y hacer, ver, seguir y practicar, son discípulos. 12 son los que tuvo Jesús. Entonces, Saulo, estamos en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Porque el Señor habla a través de diferentes formas. En sueños, a través de sus ángeles, en visión. La diferencia de la visión, que la visión tú la vives cuando tú estás despierto. Es algo que tú ves en tus ojos espirituales, en tu mente, despierto. Esa es la visión. Los sueños son igual que la visión, pero tú estás durmiendo. Son una de las formas que el Señor habla. Y cuarto, Dios te puede hablar a través de sus discípulos, de sus profetas. En este caso, Dios le mostró a Ananías
a quien el Señor dijo en visión a Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el versículo 11 dice, y el Señor le dijo, levántate. Le dio instrucciones a Ananías, el discípulo del Señor. Y ve a la calle que se llama derecha. Mire qué instrucciones más, ¿cómo decirlo? No tenía dónde perderse. Ananías. Eran clarísimas las instrucciones. Entonces dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando, orando. Porque cuando nos convertimos al Señor, cuando recibimos esa revelación de que Jesús aún vive, cuando tenemos esa experiencia sobrenatural, debemos comenzar a orar. A orar, a orar, a orar. Cuando yo tuve esa experiencia sobrenatural a través de una oración que me enviaron en un chat, una hermana desde aquí de Chile, yo estaba en Nueva York, me envió esa oración y yo la recibí y la creí en mi corazón y automáticamente recibí la unción del Señor, ese aceite, esa presencia de Dios, automáticamente. Y ¿sabe lo que hice? Yo no sabía nada, no tenía idea nada de lo que es el Evangelio, la Biblia, nada. Yo en ese tiempo andaba con mi rosario aquí y es todo. Y rezaba. El rezo son frases repetitivas. Eso es rezar. Aún un cristiano puede estar rezando. Mire, imagínese. Cuando un cristiano comienza a repetir la oración, comienza a repetir lo mismo en sus oraciones, no está orando, está rezando. Porque orar es hablar con Dios. Es hablar con el Señor. Como tú tienes una conversa con cualquier persona. Pero cuando si eres cristiano, si eres una persona que ha dejado la práctica de la oración, te vas a dar cuenta que comienzas a repetir. ¿Por qué? Porque es una repetición automática ya. No lo haces en el espíritu, lo haces en la carne. Por lo tanto, comienzas a rezar. Y entonces Saulo, recién convertidito, estaba orando, dice ella. Porque aquí él ora. Entonces Ananías, versículo 12. Dice, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Allí está. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mire, cuántos siervos del Señor, ministros de Dios, que oramos en el Espíritu, que escuchamos la voz de Dios, que estamos en contacto y en comunicación con el Señor. Y nosotros mismos nos ponemos a cuestionar las instrucciones que el Señor me da. Mire, cuando yo hace años atrás que comencé con estas transmisiones de predicar la palabra, sentía ese fuego dentro de mi corazón que necesitaba hacerlo. Y comencé a hacerlo. Y luego de algunas transmisiones, Señor, comencé a orar, estaba orando. Señor, ¿será que esto es tuyo? ¿Será que esto es mío? Es mi vanidad, Señor. Señor, si es que yo estoy queriendo que me vean, por favor, quítalo de mí. Entonces inmediatamente yo estaba orando con mi cabeza inclinada y mientras oraba sentí que venía alguien que era mi esposo y luego salió. Supongo yo que me vio orar y luego salió de esa habitación. Y entonces me deja enfrente un sobre y en ese sobre yo lo abro y allí decía que lo vino a entregar otra persona. Mi esposo mientras yo estaba orando, él estaba en el patio y vino una persona y le entregó ese sobre, que eran testigos de Jehová,
Le entregó ese sobre y luego ese sobre yo lo abro. Bueno, dentro de todo lo que había allí, había una palabra, un versículo del Señor que se encuentra en el libro de Timoteo. Predica la palabra del Señor. Entonces a veces cuestionamos lo que el Señor nos dice. Cuestionamos lo que el Señor nos está pidiendo. Es que, ¿cómo yo voy a ir a orar? Mire, otra enseñanza. Una vez yo fui a visitar a una persona y esta persona empezó a hablarme mal de otra persona que estaban ahí mismo. Entonces viene esa persona a la cual le estaban hablando mal y me dice, ¿puedes orar por mí? Y yo, pecadora, como Ananías, comencé a cuestionar, ¿cómo voy a orar por ella? Si la otra persona me dijo que es esto, hace esto otro, hace esto otro, y es aquí y allá, y es malísima. Entonces vino el Espíritu Santo y me dice, ¿quién te crees tú para no orar por esa persona? Nada más que decir. A veces cuestionamos las cosas del Señor. A veces cuestionamos lo que el Señor nos pide, que parece tan ilógico, tan irracional, tan poco natural, tan poco cotidiano, es tan diferente a los demás. Cuestionamos lo que el Señor nos quiere decir. Dice entonces, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire la autoridad que tenía Saulo. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice, mire, recién convertido Saulo, ya el Señor sabía lo que quería con él, sabía el propósito, por qué lo había llamado, sabía lo que iba a hacer, a quién le iba a predicar, quién lo que tenía, dónde tenía que dirigirse Saulo. Recién había salido al encuentro, 3 días habían pasado, porque cuando nos convertimos al Señor, ya tenemos un propósito eterno, ya viene con nosotros esa conversión, ya viene con nosotros una dirección de parte del cielo. ¡Qué tremendo! Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por el nombre del Señor, pasar dificultades, pasar tormentos, pasar tropiezos. Cuando yo recién llegué al Evangelio, el pastor me hacía leer. ¿Qué entendiste de eso? Nada. Me hacía leer, pero ¿cómo yo voy a leer si el sábado estuve en una fiesta? Ahí me hacía leer, leía, porque en la iglesia todo nos da vergüenza. Que nos hacen leer, que nos hacen orar, que nos hacen cantar, que nos hacen aplaudir, todo nos da vergüenza, pero cuando yo era Saulo, me subía arriba de las mesas, el florerito y hacía de todo, y ahí no me daba vergüenza, bailaba en las calles, tiraba chistes, gritaba en las calles, molestaba a las personas, pero en la iglesia nos da vergüenza. Entonces el Señor viene y le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque Jesús padeció por nosotros la muerte y muerte de cruz. Fue crucificado, fue atornillado, fue allí golpeado, humillado, risas, burlas, todo eso. Pero quieren un evangelio todo light. Todo tranquilito, que no surjan pruebas, que no haya tristeza, se convierten al Señor y cuando empiezan a ver que las cosas comienzan a tomar un color un poquito feo, hasta ahí nomás llegamos. No, es que yo estoy sufriendo mucho, no, es que no. Padecer por el nombre del Señor, padecer por el Evangelio, padecer por la causa de Jesús. Jesús lo hizo por nosotros,
¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros por él? Si él sabía lo que vino a esta tierra, a morir, a morir. ¿Por qué nosotros no podemos, aún sabiendo que debemos padecer, seguir a Jesús, seguir al Señor? Cual sea lo que tengamos que pasar. Hay momentos dolorosos, hay momentos tristes, no, nada que decir. Momentos terribles. Hay gente, personas, pastoras que se le ha muerto el esposo, la esposa, un hijo, que de verdad yo los admiro, siguen en la obra, siguen en el evangelio, siguen predicando. Yo encuentro esas cosas terribles, terribles. Y que puedan seguir es una para sacarse el sombrero. Entonces, dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, Ananías puso las manos, dijo, hermano Saulo, porque el Señor le convenció a Ananías que ese era un hijo del Señor. Porque el Espíritu Santo vino sobre Ananías y le dijo, mira, yo a él lo quiero para grandes propósitos, grandes cosas. Y entonces Ananías obedeció y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque se necesita un siervo, una sierva, un ministro, un enviado, una enviada del Señor, para que pongan sobre ti las manos y sean tu vida espiritual sanada, para que sean tu dolencia sanada, para que venga sobre ti la llenura del Espíritu Santo, para que puedas ser lleno de la unción del Santo, del aceite del Dios vivo. Se necesita un enviado, una enviada del Señor que ponga sobre ti las manos para que ese cáncer pueda irse. Pero muchas veces, por el orgullo nuestro, por nuestra altivez, por nuestra arrogancia, no queremos saber, no queremos tener este contacto físico con la ministra, con el ministro del Señor. Porque Dios quiere sanarnos, llenarnos completamente, pero nosotros una sola parte nomás. Un momento nomás, unas horas nomás, unos minutos, el puro video solamente. Pero el Señor envió a Ananías para sanar de la vista, de la dificultad física que tenía Saulo. Y no solo para eso, sino para que sea lleno del poder de Dios, porque esa es la unción, esa es la llenura del Espíritu Santo, en la que el Espíritu Santo gobierna todo tu ser. A Timoteo, que fue un gran, fiel ministro, discípulo de Pablo, dice, se te fue impuesta las manos allí, se te fue, recibiste cuáles eran tus dones. Entonces necesitamos a esa persona enviado del Señor, aún cuando el Señor nos ha salido al encuentro. No podemos, mira, si tú recibes solo una parte del Señor, solo una parte se te será dada. Entonces estás tomando solo una porción. Te estás perdiendo del complemento que Dios quiere darte, que Dios quiere hacer contigo, que el Señor tiene para ti. Para seguir con Saulo, luego que pasaron los días, mira lo que dice el versículo 20. Bueno, vamos a leer el 18. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto de vista. Y recibió, voy a leer la otra versión. Entonces, y habiendo tomado
alimento, a ver, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mira, fue sano de su dificultad física, fue lleno de la presencia, el poder de Dios. Y entonces Saulo fue bautizado. Recibió el bautismo. La sumersión de agua, que tanto muchos no quieren, rechazan, cuestionan, no se sienten preparados, no sienten que es el momento. Saulo lo hizo. Si Jesús, mira, Jesús mismo lo hizo. Saulo, ¿quién hemos escuchado quién es? Lo hicieron. ¿Por qué tú no? ¿Qué te detiene? Debe hacerlo. Va de la mano. Un acto y el otro, juntos. Amén. Y dice el 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fue inmediatamente a reunirse con los cristianos. Fue inmediatamente a compartir con la iglesia. Cuando yo tuve esta experiencia que contaba hace un momento, comencé a orar. Yo no sabía orar. Cuando yo hice la oración, me paré como acto instantáneo y fui de rodillas en mi cama. Comencé a orar y fue llena y la presencia de Dios y fue limpiándome y sanándome. Automáticamente yo comencé a buscar información, comencé a leer la Biblia y allí decía que debía congregarme. Comencé a orar, Señor, dame una iglesia, dime tú cuál sea. Y estaba en eso y un día voy al lugar donde yo trabajaba y se acerca una señora que siempre me abrazaba con mucho amor. Y comencé a contarle toda esta experiencia. Y ella me dice, y le digo, así que ahora estoy buscando una iglesia. Y ella me dice, yo soy pastora. Entonces, las casualidades no existen. No existen. Tu vida está trazada, tu vida está con propósitos, con situaciones. Las personas que te rodean no son casualidad. Las personas que están cerca de ti no son casualidad. Entonces Pablo automáticamente dice que por algunos días, y estuvo Saulo, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y mira el 21, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Qué tremendo, qué tremenda conversión, qué tremendo cambio de persona, qué tremendo cambio de propósito, qué tremendo cambio de mentalidad. De lo que hablaba, mira, antes de andar, antes hablar de buscar permiso para ir a matarlos, para ir a sacarlos y llevarlos a la cárcel. Ahora él estaba predicando lo que él experimentó, lo que él vivió, quién era Jesús. Después que los buscaba para hacerle un mal, ahora les predicaba para hacerle un bien. Después de aquel que por causa de Jesús Saulo iba y hacía males, ahora por causa de Jesús iba y hacía bienes. ¡Qué gran enseñanza!
Vamos a seguir en la próxima, si el Señor nos permite, porque Saulo se convirtió, Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Ya no se llamaba Saulo, era aquella persona pasada, pero ahora es Pablo, el que escribió 13 cartas en la Biblia, 13 libros. Pablo, él dice, él fue el que se le reveló cómo era el evangelio, cómo debía la forma, lo que el Señor le mostraba para los cristianos, para la conversión, para las iglesias, no solo para el cristiano, sino para las iglesias, cartas, libros que nos hablan cómo deben ser las iglesias. Todo eso a través de el que se convirtió Saulo y pasó a ser Pablo. Entonces tú puedes hoy día ser ese Saulo que hace ese cambio para ser Pablo. Puedes hoy reconocer al Señor como tu Dios y tu Salvador. Hoy día. Hoy tú puedes ser sano con las manos impuestas en tus ojos y puedes recibir la vista espiritual. Puedes recibir la sanidad en tu cuerpo, en tu físico. Pero solo la decisión la tienes tú. Hoy tú decides qué es lo que quieres recibir del Señor. Con un corazón humilde. Amén. Qué hermosa enseñanza. Dios te bendiga. Recuerda que puedes escribir en los comentarios, en el video, por Messenger, WhatsApp, o también puedes llamar por teléfono al teléfono que está en pantalla. También puedes llamar o puedes escribir o a través de las diversas plataformas. Amén. Así que Dios te bendiga. Encargo la oración por esta servidora del Señor, por mi familia, ¿verdad? Y por esta obra en Viña del Mar. Así que te bendigo.